Hola a todos, esta es la segunda clase de diseño de análisis de datos para psicología. Bueno, en principio esta clase va a intentar introducirnos en lo que es la inferencia estadística desde el cálculo de parámetros. Algo ya lo he explicado en la clase anterior. Realmente la inferencia estadística está formada por dos grandes bloques. Uno que busca comprobar si se cumple o no se cumple la hipótesis nula, recordamos que se escribe con una HO, y la otra parte de la estadística inferencial trata de calcular los parámetros. Para eso tenemos que saber qué es un parámetro, qué es lo que nos va a interesar en estos momentos. Un parámetro, para entender lo que es un parámetro, tenemos que remontarnos al concepto de estadístico. ¿Vale? ¿Qué es un estadístico? Pues un estadístico es cualquier cálculo que yo extraigo de la muestra. Es un cálculo que obtengo al hacer sumas, restas, multiplicaciones, al hacer medias, medianas, modas y demás sobre los datos obtenidos de una muestra. Mientras tanto, esto es solo mientras trabajamos en una muestra. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos en una población? Bueno, pues la situación es muy similar, por no decir la misma. Cuando trabajamos en una población, yo puedo seguir intentando calcular medias, medianas, modas y demás cálculos. Pero en este caso, los datos obtenidos no se llamarán estadísticos, se llamarán parámetros. Y la inferencia estadística, además de comprobar si se cumple o no se cumple la hipótesis nula, recordamos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables y si encontramos alguna diferencia es fruto de la casualidad. Y la otra razón de ser es el cálculo de parámetros, o sea, yo he trabajado con una muestra, yo tengo la muestra X, pero a mí realmente lo que me interesa conocer son los datos de la población, no los de la muestra, no tendría sentido en ese caso. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es conocer la media de la población para saber si la media que ha obtenido una muestra es aceptable o no es aceptable, o la media de un individuo es aceptable o no aceptable. Me interesaría conocer la desviación típica de la población. Realmente los de la muestra por sí solos no interesan mucho, interesa lo de la población. Pues para esto se realiza el cálculo de parámetros. Y el cálculo de parámetros se hace básicamente por medio de los intervalos de confianza. Intervalos de confianza que, bueno, hay algunos que no los tenéis todas las fórmulas que necesitáis en el formulario, os los tendréis que aprender de memoria porque se supone que lo dieron el año pasado, ¿vale? Y que tendréis que saber hacerlo, como las desviaciones típicas, las medias y demás. Pero bueno, yo lo he introducido, o al menos eso creo, si no lo colocaré de nuevo, que creo que voy a tener que colocarlo de nuevo porque creo que se me ha olvidado introducirlo. En los ejercicios y en los documentos, ¿vale? Colocaré de todas maneras un mini formulario solo para estos datos que no aparecen en el formulario vuestro. A ver, el intervalo de confianza. IFE, intervalo de confianza. Gracias a este intervalo de confianza, yo con los datos de una muestra, con lo que la media de una muestra, intento conocer cuál es la media de mi población. Para eso lo que hago es intentar modificar un poco el dato de esta media para que se parezca lo más posible a el de la población. ¿Por qué pasa esto? Pues ahora esto os lo voy a explicar de manera bastante sencilla, por medio de un ejemplo. A ver, la gente normalmente sabe cuando va a un examen más o menos para qué nota preparada la asignatura, sabe más o menos si va a sacar un aprobado, un sobresaliente, si va a suspender o va a sacar un notable. Nosotros podemos estimar, que se dice, la nota, ¿vale? Hasta aquí, normal. Pues yo tengo una nota, o sea, estimada, quiero decir, yo creo que tengo un examen preparado para un 5, ¿vale? Me presento al examen, pero después, a la hora de la verdad, es raro, es difícil encontrar que la nota que yo he obtenido 5, ¿no? La nota que yo he obtenido a lo mejor puede ser un 6 o un 4,5, no está siempre claro. Simplemente es una estimación,
¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque a lo mejor el examen justo preguntaron una cosa que yo no me sabía. Me puse nerviosa y no me acordaba de un detalle que sí que me lo sabía. Pueden pasar todos este tipo de cosas. O al contrario, puede ser también para bien, que preguntasen todas las cosas que me sabía mejor. Y entonces habré sacado más nota. Perdón. Bueno, realmente con esto lo que podemos ver es que hay, yo, aunque mi nota lo que debería de sacar es un 5, la gente sacará o un poquitito más o un poquitito menos. Hay lo que se llama un intervalo de confianza. Este intervalo de confianza me dice lo siguiente, que si bien yo mis conocimientos son de 5, porque yo tengo la asignatura preparada para haber sacado un 5, por situaciones del destino, mi nota real estará entre un 6 y un 4, por ejemplo. Esto todo me lo estoy inventando, ¿vale? Todos los datos. O sea, porque o el examen era muy difícil y he sacado un 4, o el examen era muy fácil y he sacado un 6, la nota que yo realmente me merezco no es exactamente igual a la que yo obtendré. Yo puedo sacar un 4,2, un 4,5, un 5,1, un 5,9, todos los valores, o un 6 exacto, o un 4 exacto, todos los valores que se encuentran entre este intervalo de confianza serán los datos que yo voy a utilizar y voy a aceptar, ¿vale? Bueno, este intervalo de confianza es, por tanto, la base de toda la inferencia estadística en el cálculo de parámetros. ¿Y cómo yo puedo saber cuánto se desvía para arriba o para abajo un estadístico para calcular el parámetro? Pues para esto tengo que tener en cuenta unos cuantos factores. El primero, que aunque a mí me gustaría que mi muestra se pareciese a mi población, recordemos, muestra yo lo dibujo redondelito, población cuadradito, aunque a mí me gustaría que esta muestra fuese igual a la población, resulta que puede haber una pequeña variación, ¿vale? En vez de las líneas ser en horizontal, están en diagonal, ¿vale? Hay una pequeña variación entre mi muestra y mi población. Esta pequeña variación se debe a que yo en el fondo, ¿cómo he escogido la muestra? La muestra la he escogido al azar de la población, he ido escogiendo al azar los datos. Y resulta que justo he cogido por mala suerte dos datos que no se parecen mucho al de la mayoría de la gente que hay en esta población. Eso puede pasar. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto. Yo tengo que tener en cuenta que hay una posibilidad de cometer un error a la hora de coger las cosas al azar, a la hora de la casualidad, a la hora de también tengo que tener en cuenta que yo soy humana y como soy humana puedo equivocarme. Y puedo equivocarme a la hora de hacer un cálculo y en vez de sumar exactamente, sume un poco mal, ¿vale? Cometo un pequeño error. Eso también es un error que tengo que tener en cuenta a la hora de cometer el intervalo de confianza. Por ejemplo, puedo cometer el grave error de poner una falta de ortografía. No es mi intención, pero puedo cometerla. ¿Por qué? Porque no soy perfecta, porque, por ejemplo, yo soy disléxica y a mí la ortografía me mata. Aunque si me hubiese fijado más no cometería faltas, pero no somos perfectos. Y eso todo lo tenemos que tener en cuenta, y en la fórmula en la fórmula de intervalo de confianza, se tiene en cuenta con una cosa que es la z de alfa partido 2 o la z de 1 menos alfa partido 2, que lo pueden poner de estas dos formas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, el alfa, yo sé que todos os acordáis de qué es el alfa. El alfa es el nivel de significación. Nosotros tenemos un nivel de confianza, por ejemplo, normalmente o del 99 o del 95%. ¿Qué significa eso? Que yo confío que 99 de cada 100 veces voy a acertar, porque confío en mí misma y confiando en ti mismo siempre salen las cosas. Esto es importante. Pensar que podéis aprobar esta asignatura con trabajo, eso sí, pero que podéis aprobarla. Si no, si vais con miedo, no la sacaréis nunca, ¿vale? Y hacer muchos ejercicios también, eso ayuda bastante. Bueno, entonces, yo puedo cometer un error, ¿vale?
El nivel de confianza es que yo tengo confianza que voy a acertar en un 95%. Por ejemplo, puedo escoger, el investigador es quien escoge este nivel de confianza. Bueno, pues yo confío, nivel de confianza, en que voy a acertar un 95%. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que yo voy a fallar un 5%. Si yo acierto 95 de cada 100 veces, significará que 5 de cada 100 veces fallo. Y esto es el alfa, la proporción, la probabilidad que yo tengo de fallar. Lo que pasa es que esta alfa no se suele escribir en tanto por ciento. Realmente en estadística los valores nunca se escriben en tanto por ciento, se escriben en proporción. O sea, se escriben en datos de 0, valores de 0 a 1. ¿Vale? ¿Y cómo convierto este 5% en un valor de proporción? Muy fácil, lo divido entre 100 y me da 0,05. Lo más habitual es tener un alfa, o sea, un nivel de significación de 0,05 o de 0,01. Este 0,01 lo tengo cuando tengo un 99% de nivel de confianza. Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con el 95%, un poco menos estricto. Yo voy a confiar que voy a acertar 95 de cada 100 veces y fallaré un 0,5. ¿Vale? Y con ese dato yo me tengo que ir a la tabla y buscar la z de alfa partido 2 correspondiente. Primero, ¿por qué el alfa está partido 2? Pues esto lo vais a entender en un segundito y es muy importante esto, que nos explica bastante del estudio. A ver, yo creo que mi intervalo, o sea, yo en mi muestra he sacado un 5, ¿vale? Yo tengo el examen preparado para obtener un 5, pero después el intervalo de confianza es entre 6 y 4. ¿Por qué es así? Porque yo me puedo confundir por arriba y me puedo confundir por abajo, ¿no? Yo puedo sacar más nota de la que pensaba o puedo sacar menos nota de la que pensaba. Entonces, yo este margen de error, este alfa, este 0,05, lo tengo que dividir entre 2, porque 0,05 entre 2 es 0,025. No me entra, creerme, 0,025, porque yo me confundiré por lo alto 0,025 y por lo bajo 0,025. ¿Vale? Me puedo confundir por un lado y por el otro. Esto lo tengo que llevar a la práctica a la hora de realizar. Un segundito, voy a buscar el borrador que lo tenía por aquí. Es que si no, se me ha ido la cabeza, se me ha caído debajo de la silla y ahora tengo que buscarlo. Lo siento, son los gajes del directo. Aquí está. Bueno, ahora sigo en un segundito, borro y continuamos. Bueno, vamos a ver. Entonces, como ahora ya hemos entendido que tenemos que encontrar por qué sirve el alfa partido de 2, porque yo a la hora de hacer un examen me puedo confundir por lo alto o por lo bajo, o a la hora de calcular el número de personas deprimidas puedo confundirme por lo alto o por lo bajo siempre. No son exactos los cálculos en la estadística. El problema que tiene con respecto al resto de las matemáticas es que no son cálculos exactos, no son perfectos, por así decirlo, y por eso a casi todos los matemáticos no les gusta mucho la estadística. Bueno, y ahora, ¿qué significa? Ya he entendido que es este alfa partido 2, y ahora vamos a entender qué significa el z de alfa partido 2. A ver, ¿qué suena la z? La z es la puntuación típica asociada. O sea, cuántas desviaciones típicas se mueve, por ejemplo, si es una media, un valor por encima de la media. Una media de la media de la población o un valor por encima de la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco en un examen un 7 y la media es de 5, y hay una desviación típica que vale un punto, significa que yo me he desviado 2 desviaciones típicas por encima de la media, porque si me hubiese desviado una desviación típica por encima de la media, como la media era 5, pues el valor de la desviación típica es 1, entonces me desvío 1, entonces tendría un 6. Pero como me he desviado 2, pues entonces tengo 5, 6, 7, ¿vale? Pues la z es eso.
Pero claro, yo no, en este caso no sé cuál es la desviación típica, no sé nada, pero sí que sé, tengo un valor, una forma de calcularlo muy sencillita, que es por medio de las tablas. Las tablas que tenéis vosotros en el formulario. Está la tabla de la Z normal o puntuación típica. ¿Vale? En esta tabla de la Z normalizada o de la puntuación típica, en la parte superior voy a intentar para copiarlo exactamente como lo tenéis vosotros, intentar dibujarlo lo más parecido posible. Tengo que descargármelas porque la verdad es que no lo tengo impreso, solo las tengo por ordenador. Y cuando las tenga impresas haremos una clase solo y exclusivamente de las tablas que tenéis vosotros. Si buscáis por internet, no os extrañéis que encontréis, si os preguntáis por la tabla de la Z, y no encontréis esta tabla de puntuación típica o puntuación tipificada, que sería cualquiera de las dos opciones, ¿vale? No os extrañéis si no encontráis exactamente la tabla que vosotros necesitáis. Es bastante habitual encontrar porque hay muchos modelos diferentes de estos tipos de tablas. Pero bueno, ahora ya tengo el dibujito de la tabla aquí al ladito. Y tenemos aquí z y tenemos aquí valores. Tenemos 0, 0,01, 0,02, 0,03. Os hacéis una idea, ¿no? Y en este lado tenemos, empieza con el 3, menos 3,50, menos 3,40, bueno, así, esto es para hacerse una pequeña idea. Y todo lo demás está lleno de pequeños numeritos, muchos y muy variados numeritos. Bueno, nos hacemos una idea, ¿vale? Ahora, ¿cómo yo puedo hallar este z de alfa partido 2 para esta tabla? Pues no es nada complicado. Yo lo primero que tengo que hacer es pensar en esto que os he dicho. El nivel de significación, ¿vale?, era 0,05 y como lo tengo que dividir entre 2 es 0,025. Si os fijáis bien, hay dos tablas prácticamente idénticas, pero una en positivo y la otra en negativo. Bueno, nosotros vamos, por ejemplo, a empezar con la negativa, ¿vale? No pasaría nada, cogemos la positiva o la negativa. Tanto monta, tanto, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer, ahora os explicaré cuándo empezar, porque da igual utilizar una o la otra, pues vamos a utilizar las dos, ¿vale? Y yo voy a mirar entonces a buscar este 0,025, que es el alfa partido 2 que yo tengo. Mientras tanto, yo lo que quiero hallar es la z, que son los valores que están en la primera fila y la primera columna. Lo he señalado al revés, primera columna y primera fila. Eso me indicará la z. Bueno, lo que tengo que hacer es buscar entre los valores que están en blanco, ya que esto de aquí está en rosa, todos estos de aquí están en rosa, ¿vale? Pues tengo que buscar en esta zona en blanco el 0,025 y encontraré el 0,025, ¿vale? Una vez que tengo encontrado el 0,25, lo que tengo que hacer es trazar una línea para arriba, ¿vale? Trazo una línea para arriba que lo cubra, bueno, por un lado o por el otro. Y después hago también una línea en horizontal que me cubra este valor. Y en este lado de aquí encontraré el 1, el número, en la parte rosita, encontraré el 1,90. Mientras que en esta parte de aquí encontraré el 0,06. Lo que tengo que hacer es sumar este 1,90 más este 0,06. Si lo sumo me da 1,96. Que será mi z de alfa partido 2 para un nivel de confianza del 95%. A ver, un consejo que es muy útil. Es muy habitual que en este caso, en estas fórmulas del intervalo de confianza, tengáis que utilizar la z de alfa partido 2, aunque ahora os explicaré que también en vez de la z de alfa partido 2 tendréis que
podréis tener que utilizar la t de alfa partido 2. ¿Vale? Yo os explicaré cuándo tenéis que utilizar uno y cuándo tenéis que utilizar otro. Pero es muy habitual que se utilice la z de alfa partido 2, ¿vale? Que lo tendréis que multiplicar, lo tendréis que multiplicar por el error típico de, por ejemplo, si queréis hacerlo para calcular una media, pues el error típico de la media. Y con este valor yo encontraré el error máximo o error muestral, que le llaman, ¿vale? Este error máximo o error muestral es el que me servirá para hallar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza yo tengo, pues puede ser, ya hemos dicho que el intervalo de confianza es un cálculo que me ayuda a conocer un parámetro. A partir de un estadístico, conocer un parámetro. Yo, por ejemplo, puedo querer conocer el intervalo de confianza de una media, que es un estadístico, ¿vale? Para conocer la media de la población. Entonces, ese caso sería, aquí tendría el intervalo de confianza, sería el intervalo de confianza más menos el error máximo. ¿Por qué más menos el error máximo? Porque os acordáis que yo os dije que yo podía sacar un 5, pero, yo podía tener, los conocimientos de un 5, pero me podía confundir por lo alto o por lo bajo. ¿Vale? Esto es el error, lo que me confundo por lo alto o por lo bajo es el error máximo. Yo tengo un error máximo que le tendré que sumar a el valor y que le tendré que restar al valor, porque hay un error máximo que puedo cometer por lo alto y un error máximo que le puedo cometer por lo bajo. O sea, que yo tendré que hacer un más menos, que es el 5, le sumaré este error máximo que habíamos dicho en este caso, por ejemplo, que puse, que el error máximo valía 1. Pues entonces, ¿esto qué significa? Que yo, por un lado, este intervalo de confianza me dice que la media que yo voy a sacar en el examen estará entre un 6 y un 4. Cualquiera de los valores que se encuentran entre 6, que viene de 5 más 1, 6, y 5 menos 1, 4, cualquiera de los valores que se encuentre entre 6 y 4, será uno de los valores factibles que puede tener la media en la población, que conocemos como mu. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, yo estoy trabajando en este caso en concreto con el estadístico de contraste media. Podría coger la desviación típica, una proporción, cualquier otro valor, pero trabajamos con la media, que es el más. ¿Vale? Y le tengo que sumar y restar este error máximo. Este error máximo hemos dicho que para calcularlo una parte importante será la z de alfa partido 2, porque es la puntuación típica que tiene mi error de ser cometido. Esta z de alfa partido 2 también a veces en vez de la z puede ser una t de alfa partido 2. Vosotros mismos tendréis que saber si tenéis que coger la z o tenéis que coger la t. Y esto ya lo sabéis. ¿Cuándo utilizo la t y cuándo utilizo la z? Pues yo la t la utilizo cuando trabajo con muestras más pequeñitas de 30, muestras pequeñas, ¿vale? Si trabajo con una muestra pequeña, yo no puedo utilizar la z, yo tengo que utilizar la t de student, que student era un científico, ¿vale?, que trabajaba para la fábrica de cerveza Guinness y publicó gran parte de su obra con el seudónimo Student, ¿vale? Aunque él se llamaba Gosset se llamaba. Pero trabajaba con el seudónimo Student. Bueno, y creó esta T porque con la T vio que así será más exacto a la hora de trabajar. Porque si trabajamos con muestras pequeñas, reducimos nuestra exactitud. Cuanto más grande es la muestra, más se parece a la población y por tanto los cálculos son más exactos. Bueno, eso ya más o menos lo tenemos que tener todos un poco controlado. Cuando tengo muestras grandes, pues yo puedo utilizar la z de alfa partido 2 sin ningún problema. Cuando tengo muestras pequeñas, utilizo la t. Y un consejo que estaba intentando decir antes, que se me ha ido la pinza, se me va mucho la pinza, lo siento, es que vosotros os sepáis la z de alfa partido 2,
para z de alfa partido 2 para, pongo alfa partido alfa, no, alfa partido 2 para un nivel de confianza del 95% y para un nivel de confianza del 99%, porque así os vais a ahorrar unos minutos de no tener que buscarlo en la tabla y se utiliza mucho, 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 tanto para esto como para cálculos posteriores que ya hagamos. Entonces, el z de alfa partido 2 para un nivel de confianza del 95% es el 1,96, ¿vale? Importantísimo este número, 1,96, mientras que la z de alfa partido 2 para un 99% de nivel de confianza es 2,57. Bueno, 57 o 58, depende de si trabajamos por lo alto o por lo bajo, pero bueno, yo trabajo con 2,57, ¿vale? Estos dos valores, si os los sabéis de memoria, os vais a ahorrar un tiempo. Me gustaría deciros que para la t tendríamos la misma suerte, pero no es así. En el caso de la t no ocurre esto porque las tablas, para utilizar la tabla de la t, tiene la complicación de que en la columna primera no está, como pone aquí, una puntuación típica que se suma y se resta y demás zarandajas. No, lo que tenemos son los grados de libertad. Los grados de libertad para la TDStudent se calculan a partir del tamaño de la muestra. Así, si yo tengo una muestra de 20 sujetos, si tengo una muestra de 20 sujetos, los grados de libertad serán siempre lo mismo, serán 20 menos 1. ¿Vale? Que serían 19. Si trabajo con dos muestras, estoy haciendo un estudio doble y estoy haciendo un cálculo, pero que por ahora no nos va a servir, pero bueno, que vayáis sabiendo, un cálculo para dos muestras, entonces tengo que sumar una muestra a la otra, por ejemplo, una muestra de 30 y la otra de 20, pues sumo 30 más 20 que me dan 50 y le resto 2, ¿por qué? Porque trabajo con dos muestras y esos serían mis grados de libertad, o sea, si yo tengo dos muestras, una de 30 y otra de 20, mis grados de libertad serán 48, porque hago 30 más 20 menos 2, 48. ¿Vale? En este caso, los que vamos a ver ahora, no tendremos, para los intervalos de confianza no vamos a tener ese problema, ¿vale? Porque se calculará fácilmente por medio de una muestra menos un valor. Bueno, ¿en qué caso vamos a trabajar? Vamos a trabajar a partir de la tabla. La tabla está en la página, a ver que la busque del formulario, en la página 25 del formulario, ¿vale? En la página 25 del formulario y se parece relativamente bastante a la que acabamos de ver, ¿vale? La diferencia que tiene es que aquí, bueno, mis líneas rectas, yo es que soy muy mala dibujando, espero que me perdonéis. Aquí, en vez de una Z, tendréis una GL. Este GL, G.L exactamente, lo que representa son los grados de libertad. Nos están hablando de los grados de libertad, ¿vale? Que dependen del tamaño de la muestra. Y aquí tendréis en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... haceros una idea, ¿vale? Sin embargo, en esta parte de aquí tendremos valores de probabilidad. De hecho, aparece el término probabilidad en la parte de arriba, ¿vale? Aquí arriba aparece probabilidad y aparece 0,550, bueno, lo que nos interesa a nosotros, el 0,975 y el 0,990, ¿vale? O sea, el 0,975 y el 0,990. ¿Por qué digo yo que no son los que nos van a interesar? Por muy fácilmente. Habíamos dicho que este error muestral se halla por la T o la Z de alfa partido 2 por el error típico. Bueno, pues si tenemos que trabajar con la T de alfa partido 2 porque mi muestra es pequeña, lo tendré que realizar más o menos con el mismo procedimiento que hicimos antes. Primero tengo que saber cuál es el alfa. Si mi alfa es 0,05 porque tengo un nivel de confianza del 95%, pues ahora lo que tengo que hacer es este alfa partirlo entre 2.
y eso me dará, luego esto de aquí, y eso me dará, como vimos antes, 0,025. ¿Eso qué significa? Que aquí tendríamos el total de las probabilidades que hay es un 0,100, ¿no? Hasta aquí, bien. Y yo le voy a quitar esta probabilidad, la de 0,025, que es la probabilidad que yo tengo de confundirme por arriba. ¿Vale? Entonces le resto este 0,025 y eso me dará 0,975, que es este valor que tenemos aquí. Pues entonces yo bajo aquí una línea en vertical. Si por el contrario yo en vez de un alfa de 0,05 hubiese tenido un alfa de 0,01, pues aquí tendría un 0,05 y este 0,005 si se lo restase al 0,100, el 0,0, uy, que he puesto dos comas, 0,005 me daría un 0,990. Entonces tendría que coger esta última columna. Pero ahora vamos con la sencilla, como si fuese un alfa de el 0,05 y por tanto tenemos un alfa partido 2 de 0,025. Por lo tanto, nuestra probabilidad de acertar es de 0,975, bajo en horizontal. Y ahora tengo que acordarme de los grados de libertad, que como os he dicho, los grados de libertad se hallan tan fácilmente como restándole a el tamaño de la muestra 1, cuando trabajo con una sola muestra. Imaginaros, yo tengo una muestra de 5 personas, pues resto una y estarían 4. Pues entonces vengo donde aparece el número 4, trazo una línea en horizontal y en el punto donde corten sería el que a mí me interesa. En este caso voy a mirarlo en esta tabla para que veáis si os ha salido o no os ha salido. Me voy al 0,975, me bajo hasta los grados de libertad 4 y me da 2,776. 2,776. ¿Vale? Pues esa es la forma de trabajar con la tabla de la TDStudent. Ya veis que más fácil no puede ser. Bueno, aparte de eso, ya tenemos hecho un trocito de mi fórmula, de la fórmula del intervalo de confianza que sirve para calcular los parámetros, o sea, la inferencia de un estadístico para conocer la población. Yo utilizo los datos de mi muestra y los infiero para conocer a mi población, que es en el fondo lo que a mí me interesa, porque yo sé que hay una relación entre mi muestra y mi población y que son parecidos, pero aún así, aunque son parecidos, no son idénticos, no son exactos y por tanto hay un gran margen de error. Habíamos dicho que gran parte de yo por ejemplo en este caso estábamos trabajando con el estadístico media y yo quiero saber el intervalo de confianza para de una mu, ¿vale? Intervalo, voy a hacerlo más grande y más bonito para que quede bien, ¿vale? Quiero el intervalo de confianza de una mu, o sea, de la media de la población. Para ello, yo lo que tengo que tener es la media y le tendré que sumar y restar el error máximo, ¿vale? Error máximo que yo le llamo error muestral, porque se suele llamar error muestral, que es el error, ¿por qué se llama así? Porque es el error máximo que puede cometer una muestra, cuánto se aleja una muestra de una población, por eso se llama error máximo de muestra. Bueno, pues este error máximo, para tener en cuenta este error máximo, lo que tenemos, error muestral, tenemos que tener en cuenta que yo me puedo equivocar porque soy humana, soy falible. Entonces puedo cometer un porcentaje de error o puedo que al azar haya escogido mal la muestra y por tanto hay un porcentaje de error. Es un error que no puede ser preveíble, que es un error que es sin ninguna intención, que aunque tenga todos los datos, resulta que en mi muestra ha salido chuchurría y no me sirve, ¿vale? Entonces, este error se tiene en cuenta con la z de alfa partido 2 o la t de alfa partido 2. Utilizamos la z cuando las muestras son grandes, utilizamos la t cuando las muestras son pequeñas.
¿vale? Y ya hemos visto cómo se hallan. Primero tengo que saber el alfa, que el alfa viene por el nivel de confianza, y una vez que tengo el alfa lo divido entre 2 y voy a la tabla a encontrar la z de alfa partido 2. Bueno, voy a encontrar este valor, pero no solo esto se tiene en cuenta para hallar mi error muestral. Para hallar mi error muestral también tengo que conocer el error típico, en este caso, de la media. ¿Vale? El error típico de la media tiene en cuenta cómo los grupos no son homogéneos. Realmente, para eso existe el dibujo de la campana de Gauss. ¿Vale? Vamos a repetirla un segundito. Vamos a ver la obra maestra de Gauss. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, ya sé que está un poco chuchurría, pero sirve igual. ¿Vale? Esto significa que la mayoría de valores se encuentran en la parte central, ¿no? Se encuentran en la parte central. Pero siempre el grupo nunca es totalmente homogéneo, siempre se diferencia por arriba y por abajo. Esta diferenciación del grupo y el que, por suerte, sobre todo para los psicólogos, que lo que menos abunda en el mundo es la gente normal, ¿no? Por suerte, eso es bueno porque si no sería un rollo, no sé, para mí me gusta la gente diferente. Bueno, aquí tenemos, entonces, tener en cuenta que no todo el grupo es homogéneo y que hay cierta desviación en el grupo, se tiene en cuenta por medio del error típico, en este caso, de la media. Porque si yo tomo todas las tengo una distribución muestral, que es lo que se veía en el tema 1, o sea, tomo todas las muestras posibles, en este caso vamos a seguir hablando de medias, tomo todas las muestras posibles de una población y de todas estas muestras extraigo sus medias. De todas, absolutamente de todas extraigo sus medias. Y con estos valores voy haciendo una campanita de Gauss, ¿vale? Dentro de esta distribución muestral, que esto sería una distribución muestral, que son todos los valores posibles de un estadístico, que es la media, para de una población, pues con todos estos valores habrá también en su interior su propia media. Habrá también un valor central que será el que más se repita de entre todas las muestras posibles, ¿vale? De todos los valores de todas las muestras posibles habrá algunos que se repitan más y esa sería la media de la distribución muestral. Pero igual que habrá una media, también habrá una desviación. Esta desviación me indica que no todas estas muestras que he trabajado tienen los mismos valores. Algunas se desvían más a la derecha y otras a la izquierda. Y hay una tendencia de que la mayor parte del grupo está entre una desviación típica de cierto valor, por ejemplo, una desviación típica de 0,5, una desviación típica de lo que sea, de 1, y esta desviación típica es lo que se conoce como error típico. El error típico es la desviación típica que tiene un valor en una distribución muestral. Bueno, pues tengo que tener en cuenta este error típico y dependiendo del tipo de error típico con el que trabaje, se hará de una forma u otra diferente, ¿vale? No es lo mismo un error típico para una media que un error típico para una, aunque parezca un poco anecdótico, para una desviación típica o para una proporción o para cualquier valor o para una diferencia de medias, ¿vale? Cada error típico, dependiendo de para lo que sea, se realizará con un cálculo o con otro. Por ejemplo, el error típico para una única media, ¿vale? No lo tenéis vosotros en el formulario, pero deberíais de, bueno, yo voy a colgar un trocito, un mini formulario, por así decirlo, para que podáis trabajar con ello, verlo y aburriros de tanto dato, ¿vale? Este error típico para una media es, lo voy a escribir aquí, error típico para una media, se calcula por medio de la desviación típica partido la raíz de n, ¿vale? Sería la desviación típica partido la raíz de n.
nosotros tenemos la desviación típica de la población, ¿vale? Que nos lo dirán en un enunciado y lo partimos entre la raíz del tamaño de la muestra y ese sería nuestro error típico. Habrá errores típicos mucho más complicados, como puedan ser el error típico para una diferencia de medias. Este cálculo el error típico para una diferencia de medias es un cálculo muy especial, ¿vale? ¿Por qué digo que es un cálculo muy especial? Porque no solo nos servirá para conocer el parámetro, que nos sirve para eso, de diferencia de medias, sino que también nos servirá para comprobar si se cumple la hipótesis nula o no se cumple. Aunque yo os digo que hoy en día no se utiliza para esos. Hay otros cálculos como la Z normalizada o la t-student que son más habituales para ello, pero de todas maneras se puede calcular como una forma de comprobar que se cumpla la hipótesis nula o no se cumpla. Pero bueno, vamos a ver cuál es la utilidad de estos intervalos de confianza. A mí, por ejemplo, me pueden pedir, a ver, tenemos una muestra que tiene una desviación típica de tanto, tiene una media de tanto, tiene no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y yo lo que quiero saber es si es posible que un alumno haya sacado un 8 en ese examen, pues o una media de 8 en el conjunto de notas del curso, ¿vale? Pues yo tengo que ver cuál es la media de la nota de los alumnos. Si la media es de 5, si ese 8 es compatible o el chico está por encima o por debajo de la media. Para ello, yo hago el intervalo de confianza y si el intervalo de confianza está entre 7 y 6, por ejemplo, que esto me lo estoy inventando como una campeona, pues en ese caso, si el intervalo de confianza está 7 en 6 y yo tengo un chico que ha sacado una media de un 8, pues claramente el chico no está dentro del 7 y 6 y por tanto el chico no cumple los requisitos necesarios, no me sirve, ¿vale? Entonces, como no me sirve, pues tengo que decir que este chico no está dentro de los parámetros necesarios y por tanto no destaca por el grupo. También me pueden preguntar en estos casos una cosa bastante más interesante, ¿vale? Vamos a ver. Yo tengo dos muestras, un grupo de control y un grupo experimental, ¿vale? En el grupo de control, ¿vale? Por ejemplo, mis alumnos han sacado un 6 de media y en el grupo experimental un 5 y yo quiero saber si realmente esta diferencia es debido al azar, a la pura casualidad o es debido a que hay una motivación por detrás de esta diferencia, ¿no? Y entonces lo que haríamos normalmente sería, pues, uno ha sacado un 6 y el otro ha sacado un grupo ha sacado un 6 de media, el otro un 5. O sea, hay una diferencia de un punto y yo tengo que saber si este punto es lo que estaba diciendo, es debido al azar o no es debido. Si, por ejemplo, el grupo de control tuviese un 5 y el experimental también tendría un 5, pues aquí no habría problema, porque veo que 5 menos 5 es 0, entonces sé que seguro que no va a haber diferencia. Bueno, seguro no, pero con un 99,9% de posibilidades, ¿vale? No habrá diferencia entre ambos grupos. Pero si el resultado que me da esta diferencia tiene un valor, por ejemplo, este 1 que me salió, yo tengo que llegar a saber si realmente esta diferencia es pura casualidad o no es pura casualidad. ¿Cómo yo puedo llegar a saber esto de si es pura casualidad o no es pura casualidad? Pues con el intervalo de confianza de diferencia de medias, ¿vale? Con el intervalo de confianza de diferencia de medias, yo podré saber si esta diferencia que hay entre las medias, una media, bueno, perdonad, yo es que siempre el valor de la media lo suelo escribir con X, con la rayita arriba, en vez de con Y con la rayita arriba, pero da igual. Esta diferencia de medias es fruto del azar o no es fruto del azar. ¿Y cómo lo sé? Pues muy fácil, sumándole y restándole el error máximo, error muestral que no me entra ahí. Lo voy a poner en horizontal, que es la forma de que me entre, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo sabré? Intervalo de confianza es igual a una media menos la otra, más menos,
el error máximo, error muestral. ¿Cómo calculo este error máximo, error muestral? Pues muy fácil. A este error máximo se hace por la z o la t de alfa partido 2, que depende de si la muestra es grande o la muestra es pequeña. Yo voy a utilizar pensando que la muestra es bastante grande, entonces utilizaré la z de alfa partido 2 y lo tendré que multiplicar por el error típico de diferencia de medias, que es cuántas desviaciones típicas hay en la distribución muestral de diferencia de medias. En todas las muestras, ¿eso qué significaría? Que yo he sacado todas las muestras posibles del grupo de control y el grupo experimental y hago con estas diferencias, todas las diferencias posibles, extraigo un valor. Vale, 2, 3, 1 y 2. Y con estos valores hago mi propia curva normal, que tendrá su propia media, su propia desviación típica y todos los valores, su propia amplitud y recorrido. Y esta desviación típica es mi error típico de diferencia de medias, que se calculará, en la fórmula esta es un poco más larga, pero tampoco es mucho más larga, es algo así como, si no recuerdo mal, la raíz cuadrada de una media. ¿Cómo era el error típico? No. El error típico de diferencia de medias era la varianza por la varianza número 1, que sería la del el grupo número 1, por su propia muestra, más la varianza número 2 por su propia muestra, n más 1, n1, n2 menos, en este caso, 2, 1 partido n más 1 partido n, esto entre paréntesis. Y todo ello hecho raíz. Sería esta la fórmula. ¿Vale? Creo, porque lo estoy haciendo de memoria y vamos, que de todas las fórmulas del mundo no me las recuerdo. Yo creo que esta era así, pero no sería complicado. Vamos a ver un ejemplo y dejamos la clase, ¿vale? A ver, voy a coger todos los ejemplos, o sea, que voy a utilizar son parte de los exámenes que han entrado de años anteriores. No, sí, todos los exámenes, la verdad. Todos los exámenes de años anteriores que están colgados en Calatayud, lo que he hecho es coger las preguntas y las he contestado por mi cuenta, ¿vale? Para que tengáis modelos de examen. Yo sé que aparte de esto, en los apuntes que han dejado los profesores en años pasados, ponían ejercicios y debajo sus soluciones posibles, que también las podéis utilizar. Pero para que os vayáis acostumbrando a cómo enuncian los problemas y ejemplos típicos y tópicos de los problemas, lo que quiero hacer es separar por temas todas las preguntas que han caído en exámenes de años anteriores y así nos va a resultar mucho más fácil aprobar esta asignatura, ¿vale? Bueno, voy a leeros el primer problema que encontré, que no me acuerdo de qué año es, pero bueno, vamos a ello y os explico qué es lo que tendremos que hacer. El resto, como creo son 7 páginas de ejercicios, bueno, realmente están con imágenes muy grandes, pero habrá como 6, 7 ejercicios sin ningún problema. Entonces, yo os explico el primero y el resto los hacéis por vuestra cuenta. Si hay alguno que no sepáis hacer, que no entendéis o que os cuesta mucho, avisarme y hago un monográfico o hago una grabación pequeñita de 10 minutos sobre ese tema, ¿vale? Leo. Para contrastar la hipótesis de si la edad media de inicio del consumo de alcohol de los jóvenes de una determinada comunidad es más tardía que la media de la población general, establecida en 13 años, un investigador utiliza una muestra de 25 jóvenes, encontrando que la edad media de su comunidad es de 14 jóvenes, con una desviación típica insesgada. ¿Eso qué significa? Que yo he utilizado la desviación típica más estricta, el cálculo de desviación típico más estricto, porque doy por hecho que como mi muestra es pequeña, tengo que ser un poco más estricto. Entonces he cogido lo que se llama desviación típica insesgada, que sería prácticamente el mismo que una desviación típica sesgada normal, lo que pasa que le resto 1 al denominador, pero bueno, son detallitos, ¿vale? Asumimos que la variable edad de inicio de consumo de alcohol se
distribuye normalmente en la población. ¿Por qué dicen esto último de que se distribuye normalmente en la población? Porque si mi campana no es una campana de Gauss, o sea, no tiene forma de campana, mejor dicho, si mi distribución no tiene forma de campana, que me he colado al hablar, ¿vale? Es asimétrica, tiene algún tipo de kurtosis, entonces todos estos cálculos no podrían ser realizados porque habría errores, ¿vale? Eso es una necesidad sine qua non, que o sea, seguro que tiene que tener mi muestra para poder realizar todo este tipo de cálculos. Y ahora la preguntita. A partir de la información de la muestra utilizada, el intervalo de confianza más aproximado para la varianza poblacional con un nivel de confianza del 95% nos da una serie de opciones A, B y C y tenemos que escoger. Este caso es un caso muy interesante porque aquí lo que me están preguntando es el intervalo de confianza de la varianza. En este caso, para hallar el intervalo de confianza de la varianza, voy a coger el único caso que no quería mirarlo y quería explicarlo más adelante. No se hará como el resto de casos, ¿vale? No se hará por el método este que os he enseñado de el intervalo de confianza es igual al estadístico más menos el error muestral. Se hace con una excepción, que es una formulita que nos permite hallar el límite superior y el límite inferior, ¿vale? Para ello, esta formulita es tan fácil como el tamaño de la muestra por la varianza partido el límite superior, ¿vale? Sería, sería la muestra por la varianza partido entre el chi cuadrado de estos valores y con esto encontraría el límite superior, ¿vale? El chi cuadrado para la parte superior, que sería por medio de la tabla. Igual que hay una tabla de una t y una tabla de una z, está la tabla de chi cuadrado. La tabla de chi cuadrado, que no sé en qué página la tenéis, dejar que lo busque, porque no sé en qué página está la tabla del chi cuadrado del formulario. No es muy complicada, es como las otras, tiene su truquillo, pero una vez que ya la habéis utilizado 2 veces, es una chorrada utilizarla. Vamos a ver, chi cuadrado, seguro que ya estéis allí alguno en casa diciendo, está en la página no sé cuántos, y yo volviéndome loca con vuestro formulario para encontrar la de chi cuadrado. Ay, que no lo encuentro, qué mal quedo siempre yo por no encontrar las cosas. Aunque parezca mentira, yo me preparo la clase antes de empezarla. Lo que pasa es que soy un desastre y la pierdo todo. Siempre me lío con el ordenador y lo pierdo. Sé que en la tabla 5, porque me he ido al índice. Vamos a buscar, estoy en la tabla 2, tabla 4, la siguiente, tabla 5. Muy bien. Bueno, sí, es la tabla 5 que está en la página 24. Bueno, si os fijáis, se parece bastante a la tabla de la T, ¿vale? Se parece bastante a la tabla de la T, pero tiene una pequeña diferencia. Se parece bastante, ¿por qué digo? Porque en la primera columna tenemos los grados de libertad, que sabemos ya cómo se hallan, ¿vale? Cogemos la muestra y restamos 1. Y en la primera fila tenemos aquí probabilidades. ¿Cuál es el problema? Que aquí yo tengo que encontrar 2 probabilidades. Por un lado, la probabilidad superior de fallar y por el otro, la probabilidad inferior de fallar. ¿Cuál sería la probabilidad inferior de fallar? Imaginaros que estamos en el caso de el alfa 0,05. Vale, pues como en el resto de casos, pues yo tengo que coger y dividir entre 2, ¿no? El alfa, porque me puedo confundir por arriba y por abajo. Pues lo divido entre 2 y me queda 0,025. Para saber cuál es la probabilidad de este caso, pues ¿qué haría? Lo mismo que hice antes. 0,100, le resto 0,025 y me daba 0,975. Pues ese es el valor que tengo que encontrar en la primera fila.
y con eso y los grados de libertad adecuados tendría el chi cuadrado que necesito. Pero ¿cómo encuentro ahora la del límite superior? Porque recordaros que si esta es la fórmula, esta sería la fórmula para los límites. ¿Vale? El límite es la parte superior y la parte inferior del intervalo de confianza, le llaman límite. ¿Vale? Pero tendré que tener dos, el superior, que sería en este caso la desviación típica arriba, y el inferior, que sería la de abajo. La superior, pues lo hago cogiendo, como he hecho, el 0,975 en el chi cuadrado. Y la inferior sería utilizando esta misma fórmula, pero el chi cuadrado que utilizaré no será el 0,975, sino el 0,025, que sería la probabilidad de equivocarme por lo bajo. Busco el 0,025, hago que coincida con mis grados de libertad y aquí me encontraré el valor que yo tendré que utilizar en esta formulita, en la parte inferior. Este es un caso especial. No me gusta mucho, tendría que haber escogido uno un poco más mono, por así decirlo, que fuese más representativo. Esto es una excepción bastante rarilla. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vamos a encontrar alguno sencillito aquí. No, este no, tampoco, esto no, más sencillo aún, porque no quiero liaros mucho. Yo creo que este. A ver, empiezo a leer. Esto es un examen que entró en años pasados. La respuesta 8... Uy, a ver, que me he liado. Situación... Sí, este me sirve. Situación 1, ¿vale? Era el primer problema. Una preocupación creciente de los empresarios es el tiempo que los empleados dedican a actividades como navegar por Internet o enviar emails a los amigos durante las horas de trabajo. Supongamos que el director de una gran empresa desea determinar si la cantidad promedio de tiempo perdido durante un día de trabajo de 8 horas en sus empleados es mayor que el valor informado por el anterior trabajo de 120 minutos. En una muestra aleatoria de 26 empleados se determinó que el promedio de tiempo perdido fue igual a 126 minutos, con una varianza igual a 225, sí, asumiendo que la variable dependiente se distribuye normalmente en la población con un nivel de confianza del 95%. Yo os recuerdo que este problema lo tendréis en el documento que colgué de ejercicios del tema 1, parte 2. ¿Vale? En este enunciado lo tenéis que leer detenidamente un par de veces y acabaréis encontrando estos datos. Primero, que han escogido una muestra para comprobar si el tiempo que la gente hace el vago en el trabajo es adecuado, o sea, es comparable al de el modelo de referencia o no, ¿vale? Y tenemos una muestra que nos han dicho que es de 26. La media de esta muestra de tiempo que pierden los empleados es de 126. La desviación típica es de 225. Tenemos un nivel de confianza del 95%. ¿Vale? Bueno, estos son los datos que nos dan y nosotros queremos saber si la media que se ha comprobado general del mundo mundial de los mundiales, que era el del anterior trabajo, ¿vale?, es comparable con esta 126 si las diferencias son de verdad o son fruto de la casualidad. Esta media de 120 minutos sería lo que yo entendería como una MU, porque es el valor de referencia que yo tendré y yo tendré que ver si esta media se podría extrapolar y podría entrar dentro de dicho intervalo que nos traiga esta media es el 120. Bueno, para ello no tengo que hacer nada más que un intervalo de confianza. Intervalo de confianza en el que utilizaré la media, el 126, y le sumaré y restaré el error máximo. Error máximo que yo calcularé
por medio de la z de alfa partido 2 que multiplicaré por el error típico de media. Primero, lo que tengo que saber hacer es este error típico de media. El error típico de media para solo una media, el error típico de media, ¿vale? Se calcula, como ya os dije, con la desviación típica partido la raíz de n. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No tenemos el valor de la desviación típica. Cachis, esto lo hace mucho, ¿eh? Fijaros que la desviación típica no es lo mismo que la varianza, que con esto caemos todos. Metemos varianza y ala, ejercicio mal hecho, ¿vale? Yo tengo la varianza, pero yo quiero saber la desviación típica. ¿Y no habíamos dicho que la desviación típica es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza? Sí, entonces si me dan la varianza yo puedo calcular la desviación típica. Haciendo la raíz de este 225 yo tendré la desviación típica, que entonces yo ya sé que vale 15 y aquí yo ya tengo todos los datos que me van a interesar, ¿vale? Yo he encontrado que el error típico de esta media es la desviación típica, que es 15, que lo dividiré entre la raíz del tamaño de la muestra, que es 26, ¿vale? A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. En este error típico no nos han dicho que la varianza sea una varianza insesgada. Entonces, lo que solemos hacer cuando no es una varianza insesgada, el cálculo que he hecho, para que quede mejor y ser más exacto, a este n le resto un 1, como si estuviese insesgando la fórmula. Le resto 1. Entonces aquí, en vez de la raíz de 26, mejor hacerlo con la raíz de 25. Pero bueno, que ya veis que la diferencia que va a haber va a ser mínima. Con todo esto, ¿qué habré obtenido? Si hago 15 partido la raíz de 25, me da que tengo un error típico de 3, creo. Sí, 3. Entonces yo ya puedo sustituir el valor que aparece ahí y poner aquí un 3. Ahora solo tengo que encontrar la z de alfa partido 2. Os dije que la tendríais que saber ya de memoria. Bueno, aquí en este caso realmente tendría que utilizar la t de alfa partido 2 porque la muestra es pequeña, es menor de 30. Vamos a utilizar la t de alfa partido 2. Para eso me voy a la t de estudio, ¿vale? Recordamos la tablita esta, voy a hacer el dibujito de la tablita, ¿vale? Tenemos todo esto, como aquí los grados de libertad, que van 1, 2, 3 y demás, y aquí 0,550, bueno, y ahí en adelante, ¿no? Bueno, y aquí muchísimos números. Yo como tengo un nivel de confianza del 95%, un alfa de 0,05, por lo tanto tengo 0,025 de alfa partido 2, que se lo tendré que restar a el 0,100 y me da 0,975, que lo buscaré en mi tablita, ¿vale? Lo busco en mi tablita y miro los grados de libertad, que son 25, porque son el tamaño de la muestra menos 1, que me da 25. Entonces me voy a la tabla, busco 0,995 y 25 grados de libertad. Un segundito que lo estoy haciendo en directo, ¿eh? Y me da 2,060. 2,060. 2,060 será mi CDT de alfa partido 2, que lo tendré que multiplicar por el 3, saco mi calculadora, bueno, sería 3, 18, 0, vale. A ver, vamos a comprobarlo porque después meto la pata y quedo fatal. Me da 6,18 lo que había calculado. Vale. Error muestral 6,18. ¿Vale? Aquí tenemos el valor del error muestral, que se lo tendré que sumar y restar a mi media. Pues muy fácil, la media, rayar el intervalo de confianza. La media era de 126, que le sumaré y le restaré 6,18. Bueno, si sumo 6 y 6, 12, entonces sería 132,18.
entra, me queda pequeñito, queda ahí raquítico el pobre. Y ahora, si hacemos lo mismo en la resta, me queda 119, algo, a ver que lo mire, 119,82. 119,82. Este sería mi intervalo de confianza. Y ahora tengo que ver, a mí me habían dicho que en el anterior trabajo había una media de pérdida de tiempo de 120 y querían comprobar si esta media del anterior trabajo es compatible, o sea, no es que hayan vagueado más ahora que en ocasiones anteriores, sino que están vagueando lo mismo. Entonces, ¿cómo lo sabré? Pues tendré que ver que si está entre el límite superior, que es 132,18, y el límite inferior, que sería 119,82. El 120 se encuentra entre el 132,8 y el 119,82. Sí, se encuentra entre ambos valores. Como se encuentra entre ambos valores, eso significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas, entre lo que perdían el tiempo en años anteriores y lo que pierden el tiempo ahora. Bueno, pues esto es absolutamente todo lo que quería decir para en esta clase del segundo tema. Si tenéis alguna duda o no sabéis hacer alguno de los ejercicios, os recuerdo mi email analeonvega@yahoo.es, mi número de teléfono 615053476 y bueno, mi página web de clases particulares, que la verdad que no sé de memoria, sé que es analeonvega.wix con wix.com /transversal, clases online. Y ahí entraréis en la página web que tengo yo para dar las clases particulares y os vais al apartado específico de diseños, que es donde encontraréis cada uno de los materiales que tengo. Y bueno, podéis seguir también por YouTube. Y nada más y nada menos. Espero que os hayáis enterado bien, que os haya resultado sencillo, porque no es nada complicado. Si lo hacéis 2 o 3 veces, no se os olvidará en la vida y nada más. Hasta luego, pasároslo bien, chao.